El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Hace un par de años Argentina enfrentaba una crisis económica muy grande que llevó al gobierno a implementar medidas drásticas para proteger el sistema financiero. Una de estas medidas fue el corralito financiero, que restringió el acceso a los ciudadanos a sus ahorros y limitó sus operaciones en el mercado de valores. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana. Los inversores en bolsa fueron uno de los sectores perjudicados por este corralito. Muchos de ellos tenían inversiones en acciones, bonos y otros títulos financieros y se encontraron con la imposibilidad de acceder a estos fondos y realizar transacciones. Durante el corralito no solo las cuentas de los inversores se vieron afectadas, sino las de miles de argentinos. No podían retirar efectivo ni transferir dinero a otras cuentas. Además, se impulsaron restricciones para la compra y venta de acciones en el mercado de valores. Muchos inversores se encontraron en esta situación desesperante y otros también pudieron aprovechar los movimientos del mercado para comprar acciones que prácticamente de empresas acá argentinas no valían absolutamente nada, y con esto del corralito fue medianamente un refugio para salir adelante. Sin duda, el corralito del 2001 fue un recordatorio muy importante de cómo diversificar las inversiones y una etapa muy triste de la Argentina porque muchos de los ahorros de los argentinos quedaron afectados. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, bienvenidos a mi canal, espero que tengan un excelente día y el día de hoy nos toca hablar un poco sobre cómo es que un posible corralito puede afectar a nuestras inversiones en el contexto en el que estamos viviendo. La verdad que el corralito siempre suena cuando hay ruido político, cuando hay ruido de crisis. De hecho, uno de los políticos favoritos hoy en día, que es Javier Milei, también destacó la posibilidad de un corralito ya en su tiempo en su cuenta de Twitter. Y es algo que siempre, toda la vida, es como que siempre dicen hay olor a corralito, no se viene el corralito. Hay un montón de cosas que siempre tratan de meterle miedo al mercado y miedo obviamente a los inversores. En este video no voy a tratar el tema de si veo un posible corralito, si va a venir un posible corralito, si hay peligro de un posible corralito, sino el hecho de ver qué inversiones nos pueden proteger ante esa situación. Convengamos que cuando pasan este tipo de cosas te avisan de la noche a la mañana. O sea, se juntaron un domingo, comieron 2 pizzas y el lunes ya a la mañana te dicen che, no puedes sacar la plata del banco. Ante esa situación es muy difícil tomar una decisión. Por eso tenés que tomar decisiones antes. Vamos a hablar de los instrumentos de renta fija, bonos y obligaciones negociables en primera medida. Los instrumentos de renta fija, como bien lo dicen, se sabe de antemano cuánto vamos a cobrar, es decir, nosotros prestamos 100 y en el lapso de un tiempo nos tienen que devolver 110 o 120. Eso es una promesa de pago. Argentina tiene la particularidad de que no solamente se endeuda, sino también de que las ganancias que dan los bonos son totalmente exorbitantes. Es decir, ningún bono de otro país limítrofe de acá Argentina paga lo que paga realmente este país. Por eso algunos inversores lo ven justamente como oportunidades, si bien es riesgoso, ¿sí?, el hecho de entrar al país y poder invertir en él. Pero ¿cuál es el riesgo? Claramente el riesgo es que no te paguen. En una posibilidad de un posible corralito, claramente los bonos o lo que es renta fija se vería afectada, tanto lo que es obligación negociable como lo que es obviamente el Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado no puede cancelar su deuda, no tiene fondos para poder cancelar esas deudas, entraría en lo que se conoce como default y no podés hacer frente a los compromisos de deuda que tenés. Por otro lado, las obligaciones negociables, si bien son seguras, porque es una cuestión de que nosotros estamos prestando nuestro dinero, nuestros dólares a una empresa, también pueden tener problemas. Se llama obligación negociable porque tiene la obligación la empresa de pagar y previamente está auditada ante la Comisión Nacional de Valores. Hasta ahí está todo bien, pero en el caso de que la empresa medianamente le vaya bien y tenga que ir al Banco Central a retirar esos dólares, es decir, yo tengo mi ganancia como empresa y voy al central para que me dé los dólares, el Banco Central le puede sacar alguna medida a las empresas y eso realmente puede afectar demasiado. De hecho, en la época del corralito, muchos de los bonos se empezaron a caer y también hay mucha gente que dicen con este tema de los plazos fijos de que rinden muchísimo más, se viene un plan Bonex. ¿Qué es el plan Bonex? Están en pleno proceso de impresión. Nosotros estimamos que en 20-25 días tienen que estar terminados para entregarlos a los depositantes. ¿El valor del título, doctor? El valor ya quedó establecido. En la época de los 90 se conoció el plan Bonex, que fue una medida drástica que buscaba estabilizar la economía
y recuperar la confianza de los inversores. Se dio porque Argentina estaba atravesando una crisis económica caracterizada por altas tasas de inflación, sumada a una deuda externa y una crisis insostenible. En ese contexto, el gobierno decide implementar lo que se conoce como el Plan Bonex. El objetivo principal del Plan Bonex era reducir la deuda pública de Argentina y estimular las inversiones. Se ofrecieron bonos en reemplazo de ciertos instrumentos financieros, como los plazos fijos y las letras del tesoro, a los inversores que aceptaran esta propuesta. Básicamente, se adueñaban de tu plazo fijo y te pasaban a dar un bono a 10 años. Obviamente el bono no cotizaba a lo que realmente tenías en plazo fijo y eso hacía que tu inversión en plazo fijo obviamente cayera. Muchos también ven riesgo de esta situación, ¿no? De que se le adeuda al fondo y demás. Tenemos varios contextos, entonces dicen, che, me parece que se va a venir un Bonex o un plan Bonex o algo así. Volviendo a la otra etapa de qué nos podría llegar a afectar, el dinero líquido en los bancos. El dinero líquido en los bancos en la época del corralito no nos dejaban sacar dinero ya sea dólares o ya sea pesos. Eso fue lo que se denominó el corralón. Y en ese sentido, mucha gente me dice, si yo tengo los dólares en el broker, es decir, en mi sociedad de bolsa, no tengo riesgo de un corralito. Y eso es falso. Es decir, lo que no tiene riesgo, entre comillas, son tus títulos. Es decir, títulos como acciones, como bonos, como CDRs, eso está en lo que se conoce como caja de valores. Caja de Valores es un ente que está regulado por la Comisión Nacional de Valores y es un agente de custodia, es el que hace custodia, resguardo de tus activos como tal. No es el broker o la sociedad de bolsa quien hace resguardo de tus activos, sino es Caja de Valores. Teniendo eso presente, ¿por qué se ideó así? Porque si la sociedad de bolsa quiebra o se va del sistema financiero, evidentemente tus activos no desaparecen, están en Caja de Valores. En ese sentido, no te pueden hacer una especie de corralito de ese tipo de activos porque están a tu nombre. Sin embargo, el dinero líquido que vos tenés en el broker, eso está metido en un banco. Es decir, está dentro de tu cuenta, vos lo podés ver en lo que es tu teléfono o tu página web, pero está en un banco. Ese dinero líquido sí tiene riesgo, un dinero sin invertir, ya sea en tu banco o ya sea en la sociedad de bolsa donde no lo inviertes. Por poner un ejemplo, yo tengo 20.000 pesos en activos, ya sean acciones, bonos, CDRs, y tengo $1.000 que están líquidos ahí porque no tengo en qué invertirlos. Esos $1.000 tienen riesgo. Y ya por último, como para terminar, tenemos lo que es la caución bursátil. La caución bursátil no solamente le dio un fuerte empuje al mercado financiero en la época de los 2000, es decir, en la época del corralito. ¿Por qué? Porque la caución es un contrato entre terceros, es decir, gente que presta y gente que pide dinero del mercado. Y obviamente lo hace a una tasa. El broker o la sociedad de bolsa hace de garante en el sentido de que tiene que como preguntarle o auditar, entre comillas, a la persona que pide. Es decir, yo voy a pedir plata y el broker me va a preguntar, bueno, ¿qué activos tenés? Mirá, tengo acciones, tengo CDR, tengo bonos, bueno, podés pedir hasta esta cantidad. Si yo no cumpliera mi obligación, el broker tiene la potestad legal de liquidar mis posiciones, de vender los activos que yo dejo en consignación para poder pagarle a la persona que yo le pedí prestado, que obviamente no la conozco. En el caso de que yo tenga acreencias por mis títulos, llámese pago de cupón o algunos dividendos y demás, siguen siendo míos, no de la persona que me presta, porque los títulos nunca dejan de estar a mi nombre. Siempre están en mi nombre hasta que yo no cumpla justamente la obligación de pago. Pero la caución bursátil fue uno de los instrumentos muy seguidos y muy usados en la época de lo que fue el corralito financiero y que claramente no tiene mucho riesgo que digamos, ¿no? Es decir, al inversor siempre se le paga. Por otro lado, acciones. Las acciones sí han tenido un repunte en esa época, de hecho te dejo acá el gráfico para que lo puedas ver, de cómo las acciones argentinas empezaron a remontar bastante. ¿Por qué? Porque no tenías refugio en ningún lado y el dinero se estaba devaluando y cada vez teníamos más inflación, era un desastre. Entonces, dame cualquier cosa, dame latas de tomate, dame puré, dame lo que sea, y cuando ya tenés todas esas necesidades básicas cumplidas y te sigue sobrando el dinero, gracias a Dios, podés invertirlo en acciones que justamente son las que más se revalorizaron luego en el paso de los años. Realmente no todos entraron en esa canasta, ¿no?, de inversores porque había muchísima gente, más de la mitad del país pasándola mal en esa época, en una época bastante jodida, no solamente para todos, sino también creo que lo que más golpeó sí fue la clase media y clase media baja. Hay problemas con los CDRs. En ese momento el tema de girar divisas al exterior también era un impedimento y había problemas
En cuanto a los CDRs, siguen siendo instrumentos, sí, que si bien emite el banco Comafi, como dicen, y si bien representa una acción afuera y nosotros podemos comprar pedacitos de esa acción, realmente no veo un problema. Esto es opinión personal, no veo un problema en esa situación, ¿sí? Me han comentado de que puede llegar a venir un cambio con los CDRs o que pueden llegar, no sé, a deslistarlos de las bolsas y que te den otra cosa y demás. Hay miedo por ese lado en cuanto a los CDRs. Yo creo que el mercado en sí general de los CDRs hoy en día creo que es chico. Las empresas no los están operando porque de hecho si operan contado con liquidación o operan CDRs no pueden pertenecer al mercado del multi, al mercado libre de cambio. Y eso realmente las perjudica. Hay empresas que sí lo hacen igual y no quieren pertenecer justamente a ese mercado. Pero no hay un volumen significativo, creo yo, que realmente golpee la situación como tal. De hecho, el contado con liquidación, es decir, cuando te dicen el Banco Central salió a frenar el contado con liquidación o algo así, realmente me parece medio descabellada esa situación porque es una transacción entre terceros, entre yo que tengo el título y una persona que está en Uruguay, quiere decir afuera, y tiene dólares. Yo quiero los dólares, esta persona quiere pesos. No va a ir al Banco Central porque le van a dar un tipo de cambio totalmente bajo. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo el título me lo llevo afuera, se lo vendo a esta persona, yo obtengo dólares afuera y esta persona acá obtiene un tipo de cambio mucho mayor. A esa persona le conviene porque se hace mucho más de pesos y a mí me conviene porque yo tengo el dinero afuera. Es decir, no tengo un cambio de trazabilidad en cuanto a que le saqué divisas al Banco Central. Es una transacción entre privados. Es cierto que alguien saca, pero en la misma proporción alguien entra. Así que en ese sentido no veo problemas también con los CDRs. En cuanto a los fondos comunes de inversión, depende de su constitución, ya sea si tienen bonos, si tienen acciones y demás. De hecho, las acciones argentinas han subido demasiado porque se estima o se espera realmente de que haya un cambio de gobierno, otra mirada que quizás no es la que estamos teniendo en estos años. Y las empresas pueden generar muchísimo más rendimiento con otras políticas económicas que no son las que estamos teniendo ahora actualmente. Bien, el mercado siempre se adelanta a estas situaciones y obviamente vos ya tenés toda la información para tener en cuenta. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, manito arriba, suscríbete y nos estamos viendo como siempre en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.